La parte baja del estómago de este abdomen súper marcado me empezó a doler y simplemente me dijeron, ¿sabes qué? Te tienes que operar. En diferentes etapas de nuestra vida podemos experimentar momentos en que no sabemos cómo funcionarán las cosas, si decidimos por algo o por otra cosa, cómo nos irá en el futuro, en que no estamos seguros de que cómo viviremos más adelante será mejor de cómo estamos ahora por esa decisión. Desde cosas sencillas como cuando decidimos cambiar esa llave que está goteando en la cocina y que decimos, bueno, lo voy a hacer yo, ¿para qué llamo a un plomero? Pero te estás arriesgando y no sabes si cuando instales la llave va a empezar a gotear otra vez y no se va a arreglar nada, o quizás va a salir el agua por todos lados excepto por donde debería salir en la llave. Pasando por asuntos como cuando no sabemos si amarramos lo suficientemente fuerte el colchón arriba de nuestro vehículo para que cuando doblemos en la esquina se caiga o no se caiga. No sabremos si vamos a llegar a casa con ese colchón nuevo atado al techo. Y obviamente llegando a cosas más complicadas y que nos hacen dudar hasta de nosotros mismos, como ese examen que presentaste o presenté en la universidad cuando no sabías si esa sección de química la resolviste correctamente, o quizás en la vida real si hubieras hecho esa reacción que escribiste, el laboratorio hubiera explotado, ¿no? Y hubiera sido un desastre, ahí todo un evento en el laboratorio. ¿Y qué tal no saber si debes operarte o no para tener más hijos o hijas? Porque no estás segura de que 6 hijos sean suficientes y dices, pues quizás el séptimo sea de Dios, sea del Señor, la voluntad de Dios que yo tenga ese niño o esa niña, me voy a arriesgar. Y son ejemplos contados de manera un poco amena, ¿no? Para hacer un poco más digerible este video. Pero realmente en la vida las cosas no siempre son tan suaves. Hace algunos años me tuvieron que operar de la vesícula. Un día me empezó a doler la parte baja del estómago de este abdomen súper marcado. Me empezó a doler y simplemente me dijeron, ¿sabes qué? Te tienes que operar, y al siguiente día me estaban operando. Y aunque la operación no duró mucho tiempo, la verdad es que era bastante incómodo y la recuperación en casa era otra cosa, era por mucho más tiempo. Debía tener cuidado con lo que hacía y con lo que comía para sanar correctamente. El asunto es que al mismo tiempo, en esos mismos días, mi hijo, el menor, que para ese entonces tenía aproximadamente 6 meses de vida, también estaba siendo internado en el hospital porque presentaba muchos problemas en sus pulmones. Tenía los pulmones llenos de flemas y le estaban obstruyendo a tal grado que cuando respiraba parecía que roncaba, pero despierto, no se dormía. Se escuchaba como si tuviera algo atorado en el pecho, en la garganta, y bueno, sus vías respiratorias estaban sufriendo bastante y tuvieron que tratarlo en el hospital porque ya no se podía hacer nada por él en casa. Tenían que tenerlo en observación y cuidado mucho tiempo. Así que durante esos días mi esposa pues tenía que estar corriendo con los dos, conmigo y con mi hijo, con un pie aquí, con un pie allá, con un ojo aquí, con un ojo allá, haciendo llamadas y luego cuidando además a mi hija, que para ese entonces tenía yo creo como 2 años. Y es ahí donde uno se pregunta, ¿quién sabe si debía esperarme más tiempo para tener a mi hija, ¿no? Pero demasiado tarde, ya están en las manos, y mi esposa tenía que cuidar también a mi hija. Y yo sin poder ayudarle, ni siquiera podía cargar a mi hijo porque no tenía la fuerza, me causaba molestia la herida y bueno, todo se complicó. ¿Y qué decir de cargar garrafones de agua, ¿no? En la casa, o ayudarle con la despensa o conducir con soltura? No se podía hacer. Y gracias a Dios por mi esposa, y gracias hasta este día por sus cuidados, porque tuvo misericordia de nosotros, pero mi esposa también nos ha ayudado, nos ha cuidado y nos ha amado muchísimo todos estos años. Y hasta el día de hoy también contamos con el apoyo de nuestras familias, y en ese momento de crisis principalmente estuvieron presentes, y les agradezco mucho y le doy gracias a Dios por todos ellos. Y pues por eso mismo aquí seguimos haciendo videos. De una cosa estamos seguros, que nuestra esperanza está en Jesús, antes que en nosotros mismos o en todo lo que pudiera rodearnos o en lo que pudiera suceder. Nuestra esperanza está en Jesús. Y pensando en esos momentos de debilidad, llamémosle así, esos en los que quisiéramos estar más seguros o sentirnos más fuertes, leí en la Biblia la historia de un hombre que hubiera deseado conocer lo que el futuro le preparaba o lo que Dios tenía preparado para él, porque vaya que pasó por momentos de angustia y Dios trabajó con él muy fuerte su fe, pero también tuvo que aprender a depender de Dios y dejar su independencia por un momento, como vamos a leer. Jerubbaal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarot. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón:
tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Y aquí es importante recalcar, naturalmente, si tenemos más gente es más fácil ganar. Eso es, no sé, es lógico. Simplemente necesitamos hacer números y decir, bueno, entre más gente tengamos, menos vamos a pelear y nos va a tocar de a menos hombres. Pero Dios está dando una razón para que no se jacten, que no digan, no se crean mucho, se alcen y digan, nuestra mano nos liberó. No, fue Dios. Anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Como siempre, vamos a poner un poco de contexto y seguimos. Gedeón es uno de los jueces que se nombran en la Biblia, precisamente en el libro de los jueces. Un hombre de la tribu de Manasés que en sus propias palabras era el más insignificante de su familia. Pues a este hombre Dios lo llama para librar a Israel de los madianitas que los tenían dominados, y el Espíritu de Dios vino sobre él para poder convocar a los hombres de todo el pueblo, de los cuales se le unieron 32,000. Y como leímos, pues es un buen número, considerando que él no era un general, no era un rey, no era alguien que fuera famoso antes de este momento, pero el Espíritu de Dios estaba con él. Y como leímos hace un momento, el Señor le dijo que debían ser menos, porque de lo contrario el pueblo se iba a creer mucho, iban a pensar que eran superiores por su fuerza, pero eran superiores porque Dios estaba con él. Y fue así como se dieron de baja 22,000 hombres. Y como leíste bien hace un momento, porque tuvieron miedo. No estaban seguros de querer ir a pelear, no estaban seguros de querer enfrentarse a sus enemigos y dijeron, mejor ahí la dejamos, cada quien a su casa, o como decimos comúnmente, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, muy en paz. Los que tenían miedo se fueron del monte de Galaad. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente, hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá, pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo, a los que laman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto, que se vaya a su casa. Pues pasaron de ser 32,000 a ser 10,000, y por si no te lo imaginas bien, lo que hicieron esos que fueron seleccionados, 300 nada más, tomaron el agua en su mano, hicieron como una conchita y luego de ahí bebieron y dijeron, de aquí la amemos, de aquí la tomamos. Los demás 9,700 hombres, que son muchísimos, lo que hicieron fue arrodillarse, se pusieron de rodillas, se agacharon y tomaron agua. Hay quienes dicen que el Señor seleccionó a aquellos que habían tomado con su mano y lamieron el agua porque estaban atentos a su entorno. No se enfocaron solamente en saciar la sed que traían y corriendo al agua, no. Se tomaron el tiempo con calma y lo llevaron a su boca. Esto no lo dice la Biblia, es solo algo que algunos comentaristas dicen. Otros, pues que los que estaban agachados, por el contrario, significaba que estaban perdidos tomando agua y se olvidaron de todo lo demás. Y veamos más adelante por qué esto puede tener algo de sentido o por qué puede ser cierto. Ahora, Gedeón contaba con el menos del 1% del ejército inicial, y con esos hombres Dios le garantizaba el 100% de la victoria. No suena posible, pero no dependía de Gedeón, dependía completamente de Dios. Dios había debilitado el ejército para probar que su fuerza, la fuerza de los hombres, no era suficiente, que necesitaban la fuerza de Dios, que su valentía no era suficiente, que necesitaban ser impulsados por Dios a través de un hombre que tenía su espíritu, que su orgullo no era lo que los salvaría, sino solamente la mano de Dios. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Por eso decía, sí tiene lógica que aquellos que no se agacharon pudieran poner atención además de tomar agua, y estos hombres necesitaban estar atentos mientras hacían lo demás. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan, por el Señor y por Gedeón.
Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: «Desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón». Al sonar de las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-Sitá en dirección a Sererá, hasta la frontera de Abel-Mejolá, cerca de Tabat. Y toda esta historia para decirte que podemos experimentar momentos de agotamiento y debilidad. Claro que sí, somos humanos, es natural, pero no desesperemos, porque en esos momentos es cuando necesitamos darnos cuenta que el Señor nos alienta con su palabra, y hoy en día no solamente a uno con su espíritu, sino a todos nos alienta y nos impulsa con su Espíritu Santo y nos hará aprender que dependemos completamente de Él. Jesús decía: «Porque separados de mí nada pueden hacer». Incluso necesitamos notar que en el exterior, hablando de nuestro cuerpo físico, pues cuando estamos limitados, Dios nos mostrará su amor y su misericordia y su poder e incluso la valentía que necesitamos a través de las personas que nos rodean y que amamos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos en la fe. Y va a pasar que cada vez que parezca que nuestra independencia se pierde, nuestra autonomía se ve transgredida, vamos a crecer en la dependencia de Dios. Esto Dios lo hace para que nosotros sepamos que no somos nosotros los que somos autosuficientes, sino que necesitamos la ayuda de Dios. Porque ahí donde nosotros somos débiles, se perfecciona el poder de nuestro Dios. Aun cuando nosotros solos no alcanzamos a suplir nuestras necesidades por cualquier impedimento que tengamos, tenemos esperanza en nuestro Señor, en Jesucristo, y a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Y este es el video de la semana. Muchas gracias por acompañarme, gracias por estudiar conmigo este momento, y te recuerdo que puedes darle like a este video, que puedes compartirlo con alguien más, puedes suscribirte también al canal si no lo has hecho, y nos puedes seguir en Facebook, donde nos encontrarás como Buenos Días. Recuerda activar también la campanita de notificaciones para que te recuerde cada vez que nosotros subamos un video nuevo de estudio o de cualquier otro tema. Y muchas gracias, que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Adiós.